Antes de arrancar con el mensaje, quiero que sepan que todo lo que puedo llegar a decir, lo tomo y lo hago primeramente para mi persona y para mi alma, para que sea sujeta a Cristo, intentando ayudarles a entender lo que Dios me hizo entender y pasar a mí. Porque ¿cuántos saben que los que predican acá primero lo que expresamos en la palabra, primero se hace en nosotros, los pasamos nosotros? Y en cuanto a adoración, que implica rendición esta semana, quiero enseñar algo diferente a lo que venía entendiendo en cuanto a adoración. Y creo que quedó más que claro que la adoración no es una canción, ¿sí? Que no es una canción lenta o la alabanza una canción rápida. Sabemos que por este medio mensual que la adoración es una vida constante en el Espíritu. Pero seguimos con lo que el pastor habló el sábado mediante la semana. Y quiero que me acompañen a poder entender todos juntos qué es tener un rendir en el propósito de Dios. Pero antes de arrancar quiero hacer una pregunta que fue las primeras dos preguntas en realidad que Dios me hizo al arrancar con el mensaje. Y me dijo: hijo, ¿cuánto conoces? Bueno, lo voy a decir en general, ¿no? ¿Cuánto conocemos del Dios Padre que estamos adorando? ¿Y cuánto de nuestra naturaleza de hombre se la entregamos a Dios Padre? Y es súper importante preguntarnos esto, porque nos lleva al poder expiarnos interiormente y saber si realmente dejamos que Cristo sea en nosotros. Recordando que Cristo que está en nosotros es el que adora al Padre y expresamos su luz, como dije hace un rato. Y es hermoso saber que Cristo es el que adora al Padre a través de nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, antes de la cruz, no tenían ese privilegio. Mediado Cristo, tenemos ese privilegio. Y es hermoso saber eso. Todos sabemos que somos hijos de Dios y también sabemos que somos adoradores. Pero el llevar un rendir a Dios es poder ser en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿cómo funciona esa verdad en nosotros? La verdad funciona mediante la rendición de nuestra propia persona. Es una acción y un efecto en nosotros que lleva a rendir algo de nosotros al Padre, muriendo a nosotros mismos y dejando que Cristo sea. Y justo me llevaba a poder profundizar en las escrituras de Google, que es la palabra rendición. Y justo hablaba de esto: acción y efecto de rendir o rendirse, producto o utilidad que rinde o da algo. Y me quedo con la última palabra: o da algo. O sea, que cada vez que hay menos de mí y más de Cristo, vamos de vuelta, hay que llevar a rendir algo de nosotros al Padre, muriendo a nosotros mismos y dejando que Cristo sea. O sea, que cada vez que hay menos de mí, hay más de Cristo en mí. Como decía Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, y quiero confesar algo en cuanto a la adoración y en cuanto a la rendición. Quiero confesar que la rendición al Padre no va a ser agradable a nosotros. De hecho, no nos va a gustar. Pero al Padre sí. Y eso es lo que nos motiva, el poder agradar al Padre. Si no, preguntarles a los apóstoles, a los discípulos de la primera era, cuando eran perseguidos. Y me quiero centrar en uno específicamente. Si no, preguntarle a Esteban. Dice la Escritura que él disputó frente a sinagogas y no podían con la sabiduría y con el espíritu que él hablaba. Y dice que sobornaron a gente para que dijera que está blasfemando contra la ley.
y frente a un sumo sacerdote habló desde la descendencia de Abraham hasta la de David, dictando que ellos eran como su descendencia en Egipto. Y esto no lo busque, y en Hechos 7:51 dice así, y es muy fuerte cómo se lo dice. Hasta a mí, o sea, si yo me pongo del lado del sumo sacerdote, hasta a mí me hubiese dado un poco de bronca. Dice, pueblo terco, ustedes son paganos, de corazón y sordo a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Pero no me quiero enfocar tanto en lo que Esteban dijo, porque es gigante, es muy largo. Perdón, voy a tomar un poco de agua. No me quiero detener en lo que dijo Esteban, en lo que él le dijo al sumo sacerdote y a los de la sinagoga. Eso será para otra ocasión. Sino lo que pasó después, y esto sí quiero que lo busquen en Hechos 7, 54, 60. Del 54 al 60. Cuando lo tengan, me gritan, me dicen, no, acá, ya lo tengo. Amén. Sí. Hechos 7, 54 hasta el 60. Bueno, dice así, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Impresionante, ¿no? Después de lo que le dijo pueblo terco, hubo ese crujir de dientes. Pero me encanta el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Ahora les pregunto, hermanos, si nosotros, como hoy vivimos en Latinoamérica, en Argentina, sin ningún tipo de persecución física, pudiendo tener libertad de la expresión mediante el Evangelio, ¿cuál es el problema más grande que no nos deja rendirnos a Dios? Soy el primero en levantar las manos, hermanos, y decir que en mi corta vida, las veces que me lastimaron, me ha costado perdonar. Que cuando no tenía afecto de mis papás, el rencor era la mejor solución. Que cuando la soledad pegaba, las malas compañías abundaban. Que cuando la economía de mi casa y aún hoy la mía no eran buenas, los nervios y alteración de mis estados de ánimo volaban. ¿Y saben qué, hermanos? No hay mejor ofrenda que rendir mi corazón delante de papá para ofrecerme como sacrificio y verme justamente crucificado con Cristo. Gracias, Señor. Sé que muchos de nosotros hemos venido a la iglesia, a esta congregación, a cualquier tipo de congregación, con un problema, con una carga. Y Dios nos va mostrando y nos va solucionando ese problema. Nos va enseñando lo correcto. Pero a medida que nos vamos afirmando en la voluntad de Dios, tenemos que entender que los problemas van a seguir estando. ¿Que vamos a tener pruebas y procesos? Claro que sí.
Y la pregunta sería, ¿cómo puedo pasar esas circunstancias? Y perdón por la respuesta cruda, pero sin Cristo es imposible. Cristo tiene que estar en nosotros. Cristo tiene que responder en nosotros. Para que no sea nuestra persona tratando de solucionar el problema. Para que sea Cristo respondiendo al problema. Pero ¿sabe qué? Pero ¿sabe por qué necesitamos de Cristo? Porque nuestras fuerzas son con un límite. Porque nuestra paciencia y paz tiene un tope. Porque las fuerzas, vamos de vuelta, porque nuestras fuerzas son con un límite, porque nuestra paciencia y paz tiene un tope, pero las fuerzas, paciencia y paz del Señor son sin fecha de caución. El llevar a rendirnos al Padre nos hace llevar una comunión con Él, dando el parentesco de Cristo. Entendiendo esto, es la adoración que implica rendición, nos hace entregar todo lo que somos, y deja que Cristo gobierne en nuestro día a diario. ¿Y qué nos hace vivir eso? Bueno, por ejemplo, en medio de que me estén apedreando, diga, no tomes este pecado en cuenta. En que en medio de mi crucifixión diga, Padre, perdónanos. En pocas palabras, que en medio de la tribulación pueda orar y depender del Padre para que no sea yo. Entonces, si lo tengo a Él, entiendo que si alguien me lastimó, perdono, como el Padre lo perdonaría. Si necesito afecto o amor, busco primero al Padre Celestial para luego expresar ese amor. Si la soledad quiere pegar, entiendo que mi mayor refugio es mi Padre. Y si la economía anda mal, sabemos que Él va a proveer y sustentar. Mi confianza plenamente va a estar en Él y la paz de Él va a morar en mí para expresar al Hijo siempre. Hermanos, no olvidemos a que Dios estamos adorando. El error más grande de la iglesia es no conocer al Dios que decimos adorar. En medio de esto es un paréntesis. En medio de esto me surge una pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema más grande de nosotros? ¿A qué Dios estamos adorando? Vuelvo a repetir. Mediante Cristo Jesús llegamos al Padre. Debemos conocer y tener la forma de pensar, mirar y caminar, para poder dar a la medida de esos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Les ruego, hermanos, que podamos ver más allá del problema, que podamos ser dependientes de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Y que no importa qué es lo que esté pasando, Él es el único que puede dar paz, fuerza, pero no olvidemos que la mejor adoración es llevar a rendir algo de nosotros. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y confiado plenamente en que Él tiene el control de mi vida, pero acá viene un factor súper importante para poder tener una vida de adoración en Cristo. Y es que nosotros tenemos que dejar que Dios Padre tenga el control absoluto de nuestras vidas, solo así vamos a tener su caminar, su pensar y su ver. Y vuelvo a repetir, hermanos, el tener una adoración que implica rendición, en la gran mayoría no va a ser agradable a mi persona. Porque se trata de rendir todo lo que yo soy para que Él sea. Se trata de morir a lo que yo soy, a mi parecer. Suena crudo, pero a mis sueños también. Para que sean sus caminos, sus pensar y su ver.
Y entonces todo cambia. Ahí todo cambia. Porque hermanos, hoy te puedo dar una palabra, te vas saciado, puedo hacer un milagro de peces, de pan, pero mañana vas a tener hambre de vuelta. Y recordemos que Cristo es el pan que alimenta, es el agua que no acaba. Con Él en nuestro interior, esa necesidad de tener algo o de pasar por algo se extingue, porque Cristo estamos completos, tenemos todo. Y es precioso eso. Es precioso saber que Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y creo que nosotros tenemos que dejar que Dios, tenga el control absoluto de nuestras vidas. Solo así vamos a tener su caminar, su pensar y su ver. Y vuelvo a repetir, hermanos, tener una adoración que implica rendición, en la que la gran mayoría no va a ser agradable a mi persona, pero sí agradable para el Padre. Y no hay mejor complacencia que darle placer al Padre. Perdón que iba a ser muy cortito esta palabra. Con esto quiero terminar. Si quieren ponerse de pie antes de terminar y poder orar por ustedes. En la PET, el apóstol Gustavo ministró sobre Esteban como el apóstol muerto. Porque fue apóstol una vez que su muerte fue concluida. Y dice en el versículo 58 que sus vestiduras fueron dadas a un tal Saulo, que luego los caminos se abrirían y más adelante sería conocido como el apóstol Pablo. Nunca en nuestro rendirnos a nosotros mismos vamos a entender el pensar, el caminar y el ver del Padre, pero luego de negarnos a nosotros mismos para que Cristo tiene todo más sentido que nunca en nuestras vidas. No olvidemos que Él es un caballero y no va a entrar a menos que nosotros dejemos que entre. Estoy en la puerta y llamo, y todo aquel que oye mi voz y abriere la puerta, cenaré con Él y Él conmigo. Y quiero terminar con este Saulo convertido en apóstol Pablo. Y dice en Filipenses 4, 10, 13... En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contenerme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la oración que implica rendición es saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la rendición que el Padre quiere tener con nosotros, que quiere que nosotros tengamos con Él. Como dijo Meli, tiene que tener un olor, y ese olor tiene que ser de sacrificio hacia nuestra persona. Entonces ahí todo se va a solucionar, porque Cristo es la solución. Él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor.